Ejemplo número uno de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, para resolver nuestra ecuación diferencial y ver si ella es exacta, generalmente la estructura me da un indicio si vemos la notación diferencial, que la notación diferencial consta en eso, un campo escalar multiplicado por nuestro delta x y otro por delta y. Mm, en donde la idea es ver qué, es ver si esto, al yo suponer que es un campo vectorial, ¿sí? Este campo vectorial formado por estos dos campos escalares. Entonces, si ese campo vectorial resulta ser el gradiente de alguna función potencial, o sea, de un campo escalar en donde el gradiente de ese campo escalar resulta ser ese campo vectorial. Entonces, si lo que nosotros queremos ver es que, ¿qué? Que este campo vectorial resulta ser un gradiente, entonces nuestra idea es la siguiente. Eso querría decir que este campo escalar resulta ser la derivada parcial de ese campo, de ese campo escalar, llamémoslo F, digamos F mayúscula. Si yo tengo un F mayúscula, F minúscula, digamos, F minúscula, nuestro campo, ¿qué? Nuestro campo escalar. Si la derivada, para no confundirlo con este f de acá, supongamos que tenemos una función phi, una función phi de x, y, en donde justamente es una función que depende de x y y, sería un campo escalar. Entonces, si la derivada de ese phi con respecto de x es esta, y si la derivada de esa función phi con respecto de y es esta, ¿sí? Eso es lo que queremos averiguar. Entonces podemos usar un teorema muy importante, muy relevante, que nos dice lo siguiente, ¿sí? Ah, sabemos que cualquier campo vectorial resulta ser, ¿qué? Resulta ser un gradiente, sí que, si al yo agarrar y sacar las derivadas cruzadas, ¿sí? De cada uno de qué? De cada uno de los campos escalares presentes en el campo vectorial, podemos afirmar que eso es cierto, ¿sí? Ejemplo, si yo estoy suponiendo que esta es la derivada de phi con respecto de quién, con respecto de x, y que esto es la derivada de phi con respecto de quién, de y, vamos a sacar las derivadas cruzadas, ¿sí? ¿Vamos a qué? Vamos a derivar esto con respecto de x y esto lo vamos a derivar con respecto de y, ¿sí? Si esas derivadas son iguales, entonces eso justamente ahí donde se basa la prueba de exactitud, que me dice, sí, si ellas son iguales, ¿sí? Si ellas son iguales, entonces podemos decir que en efecto este campo vectorial es un gradiente y por tanto existe nuestra función potencial, ¿sí? Y sí, dentro del estudio de las ecuaciones diferenciales exactas, ahí donde podemos comprobar, ¿sí? Se puede plantear una prueba, es bastante linda, en donde, ¿qué? En donde nos menciona que la solución de la ecuación diferencial resulta ser esa función phi de x y igual a una constante. Sí, en efecto. Esa sería nuestra solución. En efecto, entonces, ahí donde nos vamos justamente a qué, de ahí donde nos vamos de ahí donde este, nos vamos a apoyar. Por ende, entonces, sí, nuestra prueba de exactitud nos menciona que a esta función, a estos campos escalares, el que se encuentra multiplicado por delta x lo llamamos m, y el que se encuentra multiplicado por delta y lo llamamos n. Entonces, si lo vemos del punto de vista del teorema que acabamos de plantear ahorita, nosotros tendríamos que ver si la derivada de m con respecto de y, ¿sí? Va a ser igual a la derivada de n con respecto a x, ¿sí? Esa sería nuestra idea. Sí, esa sería nuestra idea. Entonces, en este caso, nosotros vamos a qué? Vamos a derivar parcialmente con respecto de y x, respectivamente. Aquí tenemos una suma, entonces nosotros derivamos la primera parte, 2x se comporta como una constante, y la derivada de seno de y es coseno. La derivada de y cuadrado sería 2y.
Luego, en el otro, más bien el coseno de y se comporta como una constante y la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada del 2xy, del 2y se comporta como una constante y la derivada de x sería 1. ¿Sí? Entonces 2 por 1 por y, 2y. Y justamente se nos presenta la idea que queríamos ver en nuestro teorema. Las derivadas cruzadas son ¿qué? Son iguales. Por lo tanto, lo que él me dice es, sí, este campo vectorial es ¿quién? Este campo vectorial es un gradiente. O sea, lo que sabemos, esto lo que nos dice es que en efecto existe nuestra función potencial. Sí, existe entonces una función phi de x, y, donde ¿quién? Donde justamente la derivada de esa función phi con respecto de x es ¿quién? Es nuestra función m, ¿sí? Porque eso es justamente lo que él nos dice. Lo que él nos dice es, para en términos claros, es como que aquí digamos, si esto nosotros lo observamos como un campo vectorial, llamemos a ese campo vectorial, no sé, V. Ese V de XY, ¿sí? Si esto es 2x seno de Y, ¿sí? Más ¿quién? Más y al cuadrado, coma x al cuadrado, coseno de y, más 2xy, ¿sí? Si esto era en un campo vectorial que nosotros teníamos, entonces lo que justamente estaríamos probando es que ese v de x, y es igual al gradiente de esa función phi, ¿sí? Pero por definición de vector gradiente, ¿qué es lo que significa ser un vector gradiente? Bueno, ser un vector gradiente entonces quiere decir que la derivada de quién, que si el v es esto, pero el v también es esto, todo lo que estamos diciendo aquí es que la derivada de esa función, ¿quién? Esa función phi con respecto de x es justamente la función m, ¿sí? Y que también la derivada de phi con respecto de y es nuestra función n, ¿sí? Eso justamente para poder amarrar la idea, digamos, y no solamente verlo como, sí, es una fórmula. No, no es una fórmula, está todo respaldado justamente por el estudio del cálculo diferencial en espacios vectoriales, campos vectoriales, perdón. Listo. Entonces, aquí es donde me pueden preguntar, profe, pero ¿qué hago yo con esto? Bueno, lo que sabemos, el estudio de de las ecuaciones diferenciales exactas, lo que nos dice es, esa función phi es la solución. Sí, phi de x, y igualado a una constante es la solución. Sí. Entonces, cómo es que entonces obtenemos este, dicha solución? Es pensándolo desde un punto de vista contrario. Si yo sé que las derivadas parciales de esa función con respecto de x o con respecto de y son esas funciones ah, m y n, podemos integrar, podemos devolvernos, por así decirlo. Sí. Entonces, podemos decir que la derivada perdón, que phi de x y se podría entender que es nuestra integral de el 2x a seno de y más y al cuadrado. Esto con respecto de x. Entonces, la idea formal de cómo obtener ese phi de x y es la siguiente. Yo estoy integrando con respecto de x, por ende, entonces, nuestra y toma papel de una constante, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que diríamos? La integral del 2x sería x al cuadrado, ¿sí? Sería técnicamente 2x al cuadrado sobre 2, pero de acuerdo al ejemplo que tenemos aquí, pero decimos es x cuadrado por seno de y. Y en este caso sería y cuadrado, como es una constante, entonces ese es el y cuadrado por x. Más la idea formal es la siguiente, aquí decimos
Esto es una función g que depende de y, nada más. Dado que estamos integrando con respecto de x, en lugar de poner más un c, decimos más una función que depende de y. Dado que justamente es eso, dado que qué, dado que ah, técnicamente nosotros estamos integrando con respecto a x y la y toma p de constante, en lugar de decir más c, decimos una función que depende de y. Profe, pero ahora, ¿cómo hacemos la idea? En algunos casos, algunos profesores explican que sí, solamente integramos con respecto de x aquí y aquí con respecto de y luego unimos las dos funciones. Sí, vamos, no está, digamos, de un producto final no estaría incorrecto, pero matemáticamente no es lo más idóneo. Sí. Pues les menciono, esta es la idea más, ¿qué? Esta es la idea más correcta matemáticamente hablando. Entonces, ahora lo que yo sé es que la función phi es esta, y lo que necesitamos encontrar ahora es quién es la función g de y. Nuestra función g de y, entonces, ¿cómo hacemos para obtenerla de ella? Ya usamos este resultado, ¿sí? Este resultado ya le dimos uso. Entonces, tratemos de darle uso al otro. ¿Cómo le damos uso al otra en esta parte? Me piden que yo derive a phi con respecto de y. Bueno, entonces aquí podemos decir ahora la derivada de phi con respecto de y. ¿Quién es? La derivada de phi con respecto de y sería entonces agarrar y derivar esto con respecto de y, que nos daría ¿quién? Esto nos daría x al cuadrado. La derivada de sen es coseno de y, más aquí nos daría 2x por y, ¿sí? Y aquí nos daría g', pero usemos la notación correcta, sería la derivada de g con respecto de y, técnicamente, porque ya depende de y, ¿sí? Pero ahí es donde decimos una pregunta, pero la derivada de phi con respecto de y no es la misma función n, no es la que ya hemos dicho que era el x al cuadrado coseno de y más 2xy. ¿Sí? Sí, en efecto. Entonces, lo que estaríamos obteniendo ahí es que entonces esta expresión, ¿sí? Es igual a esta expresión, ¿sí? Y esto lo hacemos con tal de ver si la función g, ella, en efecto existe o tal vez no existe. Sí, 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 en efecto es eso. Entonces de aquí diríamos que ¿qué? Esto se cancelaría, ¿sí? Y a lo que llegamos a la conclusión es que la derivada g con respecto a y en realidad es cero. Lo que eso me dice es que en realidad la función g de y es una constante. Sí. Pero a veces puede pasar que no, a veces puede pasar que digamos la función g de y, o si lo hacemos al revés, lo hacemos con la otra integral, una función g de x, no nos dé cero, sino que nos dé alguien más. Sí, sí. Aquí lo que podemos decir es, entonces, ¿qué? Como respuesta final, entonces sería que mi función phi de x, y resulta ser ¿quién? Resulta ser entonces x al cuadrado por seno de y, ¿sí? Más x por y cuadrado. Profe, ¿por qué no pondríamos la constante? Sí la podemos poner, sin embargo, como la solución al final, ¿sí? Aquí lo que nos dice es, ¿quién es la solución general de la ecuación diferencial? ¿Quién es nuestra solución general? Bueno, nuestra solución general está planteado y está estudiado que es justamente esa función phi. Esa función phi de x, y igual a una constante. Entonces, a ponerla de este lado y luego que yo le ponga otra constante y las pase, digamos que la reste o la sume entre ellas, va a seguir siendo una constante, entonces no va a afectar. ¿Sí? Sí, aquí podemos decir entonces que nuestra solución general para esta ecuación diferencial, ¿quién vendría siendo? Vendría siendo esto igualado a una constante. ¿Sí? Sí, esta sería nuestra solución general.